¿Lo saben? Yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es bueno estar en la casa de Dios. Es bueno alabar a Dios. ¿Cuántos se han gozado en el día de hoy? Gloria a Dios. Dése un aplauso a usted mismo, porque yo creo que nosotros movemos a Dios con nuestra alabanza y adoración. Pueden abrir sus Biblias en Lucas 21. Y saben de lo que voy a predicar ya, ¿verdad? ¿No saben? En el mensaje penúltimo yo hablé que Dios me mandó a predicar sobre la venida de Cristo. O sea que la mayoría de mis mensajes van a ser enfocados sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me quedé debiéndole algo del mensaje pasado también. Y en este día de hoy quiero completar lo que les debo a ustedes. Lucas capítulo 21 del 9 y 10. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os turbéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y el versículo 25 del mismo capítulo dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las aguas. Te damos gracias, Señor, porque nos da una oportunidad más de hablar a tu pueblo. Que sea yo simplemente un instrumento, un canal por donde tú hables, Padre Celestial. Que la palabra mía tú la quites y ponga las tuyas en mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a hablar hoy sobre las tres últimas grandes guerras. Hoy hay pleito aquí. ¿Cuántos están dispuestos a pelear en este día? Hoy hay guerra aquí. ¿Cuál fue el título? Ay, están aquí pero no son ellos. ¿Cuál fue el título? Las tres grandes guerras. Las últimas tres grandes guerras. Y leímos donde leímos y vemos que Dios está hablando a las naciones. Dios está, y esto va a ser en forma de estudio que lo voy a dar hoy. Dios está hablando a las gentes y diciéndole que el fin está cerca, que se arrepientan y que busquen de Dios. Y todo el que esté en el camino permanezca firme, y el que esté firme, afírmese más. Y el que no le conoce todavía, es tiempo de buscar a Dios, porque el fin está cerca. Y sabe que si el fin está cerca, entonces usted no puede andar. Yo contemplaba en esta semana. Sabemos que Dios está azotando por alguna razón. Se han visto cosas que nunca se han visto. Dicen que se formaron 3 huracanes al mismo tiempo. Los 3 con la misma trayectoria, nunca visto. Los 3 posiblemente tocaran tierra y quizás la misma que tocaron, que nunca se hubiera visto. En México, un temblor de 8.5 creo que fue, de tierra, o un 8.7, nunca se hubiera visto desde hace más de 100 años, según dicen. Lo que quiere decir que Dios está mandando, dice la Biblia, que Él mandaría señales en los últimos tiempos. Dios está mandando señal a la tierra, que busquen de Dios y que se aperciban. La maldad del hombre está haciendo que la furia de Dios esté al rojo vivo en estos días. Y sabemos que todas estas cosas, sabemos que son tiempos ciclónicos estos tiempos, y que no es casualidad que hayan ciclones, pero Dios usa lo que va a usar cuando Él quiere. Y cuando lo usa, Dios lo usa como señal, pero también lo usa como castigo. Podría haber castigo cuando algo está pasando, pero podría ser simplemente una señal. O sea, no vamos a juzgar a nadie, pero cuando algo pasa muchas veces de parte de Dios, hay que pensar: ¿estamos haciendo algo mal? ¿Está haciendo
yo veía también que muchos con estos huracanes se preparaban y buscaban todo lo que necesitaban, ponía atención de las cosas que estaban a su lado, miraban si estaban en un lugar seguro y se estaban apercibiendo de que cuando el huracán llegara, nada le pasara a ellos porque iban a estar en un lugar seguro. Y veía también y contemplaba en esto y veía cómo la gente tiempo se le viene diciendo que Cristo viene pronto, que arreglen su vida con Dios, que busquen de Dios, que es tiempo de buscar de Dios. Y la gente no busca, muchos no buscan de Dios. Pero es tiempo de buscar de Dios. No es tiempo, un huracán simplemente puede durar unas cuantas horas y quizás las consecuencias no sean tan malas. Y si fueron, se puede recuperar todo lo que se perdió. Pero si las consecuencias de la vida eterna fueran así, no fuera nada. Pero hay una vida eterna, y eterno quiere decir para siempre, que usted va a tener que dar cuenta a Dios y va a tener que arrepentirse si puede después que las cosas hayan sucedido. Es mejor apercibirse ahora de esto, que es más importante que apercibirse y prepararse si un huracán viene, si un terremoto viene o cualquier fenómeno natural. Es tiempo de buscar de Dios. Pero vemos en la Biblia que Dios, había un pueblo especial para Dios, y todavía hay, que se llama Israel. Pero vamos a hablar durante estas 3 guerras, ¿quiénes son los actores principales en esta guerra? Veremos también qué relación tienen estas 3 grandes guerras con los tiempos finales. Y por último, pero no menos importante, cómo los países se están preparando para esta gran guerra. Voy a tratar, si es posible, volar y si Dios quiere también. Y me cambia el mensaje, que diga lo que Él quiera. Pero voy a tratar de hablarle de estas 3 cosas principales. Pero como dije, hay un país que se llama Israel. Israel quiere decir el que lucha con Dios. Y vemos en Génesis 32, 28, cómo el ángel de Jehová se le aparece, ¿verdad?, a Jacob. Y cómo Jacob lucha con Israel, con Dios. Y de ahí Dios le pone el nombre como Israel, porque luchó con Dios. Y es el único hombre en la Biblia registrado que ha luchado con Dios y ha vencido. Nadie más. Entonces, vemos cómo Israel luchó con Dios al principio. Pero de ahí Dios escogió a Israel como su tierra, donde mostraría al mundo su poder, su maravilla y su grandeza. Y dice en Éxodo, y yo veía el domingo pasado donde prediqué, leyeron la lectura de lo que yo iba a predicar. Y en este día también leen lectura de lo que yo voy a predicar. En aquel momento Dios me habló que estaba conmigo y que ese era el mensaje que necesitaba la iglesia para ese día. Y hoy también veo que leen parte de las lecturas también que yo tengo. Y digo, Dios va a hablarle a alguien hoy. Ojalá que los oídos no estén cerrados, sino que estén abiertos y aceptar a Cristo como su Salvador. Pero también, antes de empezar en lleno, veía también, yo estaba ayer con el Señor y contemplando y meditando y tratando de preparar el mensaje. Y cuando estaba solo ahí en la habitación, Dios me mostraba una visión. Y Dios me mostraba cómo venía como una cortina de oscuridad. Venía una cortina de oscuridad y iba pasando así cada vez una cortina de oscuridad. Pero también veía que se unía una oscuridad de este lado y había otra oscuridad que venía de este lado, pero en el medio había una gran luz. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que al mundo le esperan grandes cosas,
Cosas difíciles vienen para la humanidad. Si usted cree que lo que está viendo Estados Unidos en este día, si usted cree que lo que está viendo Afganistán hoy, si usted cree que lo que están viendo muchas naciones en este día, si usted cree que lo que Roma está pasando, que todos los días la prensa no lo dice, pero está teniendo terremotos, ciudades enteras desaparecen en Roma por causa del pecado. Y si usted cree que todo eso es casualidad, Dios todavía está ahí. La oscuridad viene, pero en el medio de la oscuridad hay una luz que resplandece, y ese se llama Jesús de Nazaret. Pero como decía, Israel, Jacob, luchó con Jehová. Pero vemos que Jehová lo coge como su pueblo, ¿verdad? Y le da promesas. Y le dice en Éxodo 7, 6, 7 y en Jeremías 31, 1: yo seré su Dios, yo seré su Dios. También dice que ellos serán su pueblo. Pero aparentemente ellos se olvidaron de la segunda parte y simplemente se quedaron con que Jehová era su Dios. Pero también dice en Malaquías capítulo 7, 17. Como le digo, es un estudio. Los domingos mayormente uno predica, ¿verdad? Pero tiene que hay mensajes, hay estudios también que uno puede dar. Y en este día dice también Isaías 65, 2, Jeremías 8, 5, Romanos 10, 21. Dios llama a Israel pueblo rebelde y contradictor. Y me recuerdo que yo hablaba con alguien. Hay muchas personas que dicen que Israel es lo máximo. Como pueblo elegido de Dios es lo máximo. Pero como nación que siempre ha estado contra Dios, Israel es una de ellas. Pueblo contradictor y rebelde, no se lo digo yo. ¿Se lo dice quién? Dios. Lo leímos aquí ahora mismo, ¿verdad? Dicen que Israel es cabeza dura. ¿Y sabe por qué muchas de las cosas de estas tres grandes guerras vienen? Es por la dureza de corazón de Israel. Dios le hacía bien, le daba agua en el desierto, le daba comida, le daba bebida. Ellos se alegraban ese día, pero al día siguiente volvían otra vez a rebelarse contra Dios. Y Israel con su dureza también le ha traído secuelas a la humanidad de las cosas que ellos han pecado. Entonces nosotros heredamos pecado normal, pero también heredamos pecado a través de otras personas. Pero si alguien me puede dar algo para la nariz, que tengo mucha. Y disculpen, Dios le bendiga. Gracias. Podemos ver que Israel está rodeado de naciones enemigas. Y vemos que en estos días las guerras están a la moda. Vemos que hay conflicto en Yemen. Yemen están en una guerra entre ellos mismos, pero Arabia Saudita se ha metido también a defender lo que cree que son sus intereses y están destruyendo a Yemen. India, Pakistán, Somalia, los kurdos, el sur de Sudán, Ucrania, Corea del Norte, el Mar Chino, hay una disputa ahí. República Central de África, Siria, Afganistán, Libia, Israel, palestinos, Estados Unidos, aunque no directamente, Estados Unidos es uno de los que está más dentro de las guerras. Rusia, Turquía y algunos conflictos más pequeños todavía. El mundo se ha metido en guerras. Y sabe que hay una guerra, y voy a empezar con una guerra que se llama Gog y Magog, y ese es Ezequiel 38 y 39. Yo no me gusta leer, y mayormente cuando estoy predicando ustedes ven que yo mayormente no leo. Pero quiero hoy llevar el mensaje leído para que así
llevemos el hilo de todo lo que está pasando. Esta guerra que se llama Gog y Magog. ¿Quién era Gog? Magog. Magog fue nieto de Noé. Entonces, de ahí descienden muchas naciones. Y según yo leía y investigaba, muchos países dicen pertenecer o ser Magog. Actualmente no se sabe, pero cuando habla de Gog, habla de un hombre. Cuando habla de Magog, habla de un territorio, pero no está seguro dónde está ese territorio. Pero muchos países, según dicen, ellos son Magog. No sé si creen que es un privilegio ser ese país. Pero vemos que en este conflicto, la primera, hay dos Magog en la Biblia. Pero vamos a hablar solamente, o vamos a hablar primeramente, del Magog que está en capítulo 37 y 38. Muchos países entonces dicen que es Magog. Pero cuando el arca se paró en tierra seca, la Biblia dice que se paró en un monte que se llama Ararat, ¿verdad? ¿Dónde está ese monte? Está en Turquía. Entonces, por estar en Turquía, y la Biblia habla que cuando venga ese gran ejército, hay un pueblo que viene del norte. Entonces, muchos dicen que ese pueblo es Rusia. ¿Será ese pueblo Rusia? Muchos dicen que Magog quiere decir Moscú, mejor dicho. Pero ¿es ese verdaderamente el pueblo de que la Biblia habla? Yo creo, y leyendo la Biblia, que Magog está en parte de Turquía, porque fue donde se paró el arca, donde empezaron los primeros pueblos después del diluvio. Entonces Turquía, Magog, no creo que sea Moscú, pero al final le hablo un poquito más de eso. ¿Quién es Magog entonces? Es un líder que tiene carisma, que tiene sabiduría, que tiene agilidad de pelear y que tiene agilidad de hablar. Convence a las naciones, pero este Magog primero, guerra de Gog y Magog primera, no son una guerra mundial. Según el relato bíblico, y no quiero leerlo todo porque vamos a tener, yo quiero hacerlo si puedo, en 30 minutos. Si alguien, yo pregunté si aquí había donde conectar la computadora, ya tengo como menos de la mitad en la batería. Y la otra vez no terminé bien por esa misma razón. Pero Gog y Magog no es una guerra mundial. La guerra dice, la Biblia dice que, y mientras varios países, y habla, pero puedo leerle la primera parte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro sobre Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. O sea, cuando dice príncipe, está hablando, no está hablando de un país, ¿verdad? Está hablando de una persona. O quizás no. Cuando habla la Biblia muchas veces de príncipe, y estoy tirándole muchos términos uno detrás de otro. Cuando habla de príncipes, muchas veces está hablando de alguien, o mayormente de alguien que está en poder o al mando de alguna región. Y creo que en el mensaje que di sobre guerra espiritual, hablaba también de que hay príncipes que no son esos. Hay príncipes que dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados.
viene de la misma palabra, lo que quiere decir, y dije anteriormente, que principados son demonios que están a cargo de una región determinada en el mundo. Entonces estamos hablando de un príncipe, podría ser un hombre, pero podría ser un demonio mayor. Entonces está este príncipe que se llama Magog y que es príncipe sobre Mesec y Tubal. Pueden ser demonios, pero pueden ser naciones también. Pero ¿saben que cuáles son estas naciones que van a tomar parte en esta guerra? Leímos algunas de ellas. Dice Mesec y Tubal. ¿Quiénes son esos? Y yo investigué todo esto. Arabia Saudita, Turquía, Siria e Irak. Todo eso componía la parte que se llama Mesec y Tubal. Entonces habla de Cos. ¿Quién es Cos? Cos está comprendido entre Sudán y Etiopía, pero se cree que es más Etiopía que Sudán. ¿Quién es Fut? Habla de Fut. Fut es Libia. ¿Quién es Persia? Y eso creo que la mayoría lo saben. ¿Quién es Persia? Persia es Irán. ¿Quién es Gomer? Gomer es Armenia o Kosovo. ¿Quién es Sabat y Desdán? Son Sudán y Somalia otra vez. Turquía. Y hay un país que me sorprendió que va a estar involucrado en esta guerra y es el último nombre que habla la historia y habla de un país que se llama Tarsis. Tarsis para mí, sorpresa. Y creo que para la de ustedes es España. España es la región de Galicia, es uno de los países que se dice que era Magog en aquellos tiempos. Se dice que emigraron allá. Pero vemos que todos estos componentes o todos estos países son países que ahora mismo están en guerra prácticamente, ¿verdad? Leímos mucho de ellos. El que menos en guerra está se llama España, ¿verdad? Pero España todavía tiene una guerra que se llama contra los vascos. O sea, es un movimiento rebelde que hay en España. O sea que hay guerras por doquier y en todos estos países. Dice la Biblia que estos países van a atacar a Israel sin precedente. ¿Comandado por quién? Por Magog. Todos estos países vienen con todo. Vienen, dice, con caballos, pero los caballos de este tiempo, ¿cuáles son? Si tú te montas en algo, van a ser tanques de guerras. Vienen con helicópteros, vienen con todo lo que tengan, pero simplemente estos países que he mencionado y muchos pueblos con ellos. Pero creo que quiere decir, mucha gente van a estar reunida para esta batalla. Cuando Israel dice va a ser atacado, ¿cuándo? Cuando se esté, dice, confiadamente y tenga muchas riquezas. No hay tiempo mayor en que Israel ha tenido más riquezas que en los tiempos que estamos viviendo. Pero cuando la gente tiene riqueza, se acomoda y se olvida que hay un Dios, porque ellos pueden hacer muchas cosas a través del poder económico que tienen. Y ese ha sido el problema de la mayoría de imperios que siempre han caído, porque han empezado algunos con Dios, pero han terminado sin Él. Y todo aquel que lucha contra Dios o sin Dios sabe que va a tener una derrota segura. Todos estos países rodean a Israel. Israel, ser un país pequeño, está viviendo confiado, porque a pesar de que todos estos países ahora mismo en la actualidad son enemigos de Israel, tratan de matarlo. Israel dice que Irán dice que va a desaparecer a Israel del mapa, pero sin embargo no ha podido, porque no es el tiempo de Dios, y Dios dijo que después que Israel volviera no podría ser destruido jamás. ¿Sabe que Israel duró 2000 años siendo no nación? Ya no existía Israel, 2000 años, y ya no existía un idioma que se llamaba hebreo, aunque en los tiempos ya de Israel, de Jesús, el hebreo no se hablaba mucho.
allá en Israel. Pero se hablaba todavía. Pero en ese idioma y ese país desaparecieron por cierta cantidad. Pero Dios dijo que iba a volver y me sorprendió que vino en 1947, se declaró a Israel como nación y en 1948 tomó completa desarrollo esa proclamación. Se cumplió la palabra de Dios otra vez. Siempre se ha cumplido, pero se cumplió otra vez. Y sabe que después de sabe que todavía muchos israelitas quedan y quedaban en el mundo. Pero ¿qué ha pasado? Yo me leía, porque nunca hubiera leído, pero el año pasado leía, como decía también el profeta Joel, me parece que era, que en los últimos días todo Israel volvería a Israel. ¿Sabe qué me sorprendió? Que el primer ministro de Israel, llamado Netanyahu, o apellido Netanyahu, le pidió a toda Israel que vuelva. Y toda Israel empezó a volver. Hay movimientos cristianos, hay movimientos mesiánicos y de todo tipo que están yendo a buscar a los israelitas en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y sabe que eso me sorprendió porque nunca lo hubiera visto en la Biblia. Y lo vi como 2 días antes de Netanyahu hacer el mensaje o el llamado a que vuelvan otra vez a su tierra. Pero ¿sabe qué? Que Israel es pueblo de Dios y todo lo que es de Dios, Satanás quiere destruirlo. Y sabe que Satanás quiere destruir a Israel, y por eso hay tanto lo que se llama antisemitismo, que está todo el mundo casi entero está atacando a Israel, está contra Israel. Los palestinos le tiran cohetes, lo matan, lo asesinan, tiran bombas y nadie dice nada. Pero cuando a Israel le retalia algunas de sus agresiones, entonces todo el mundo está contra Israel. ¿Sabe por qué? Porque creo más que Gog y Magog no es un territorio exactamente, sino es un principado que está ya operando en el mundo contra Israel y está poniendo a todo el mundo contra Israel. Pero en el primer Gog y Magog, todo el mundo viene a atacar, vienen a destruir a Israel. Quizás Israel, porque ser un país pequeño, 242 kilómetros de largo y 114 de ancho, quizás igual que República Dominicana o un poquito más pequeño. Pero un país tan pequeño, porque ha sido centro del mundo. Todo el mundo sabe dónde está Israel. Todo el mundo conoce a Israel. Todo el mundo sabe quiénes son los israelitas. Y la mayoría de gente hoy en día lo odian. Satanás está enviando, y el espíritu de Gog y Magog andan ya por la tierra. Pero sabe que simplemente estos países vienen, le tiran a Israel. 1/4 parte de los habitantes de Israel son muertos en esta guerra, y de los habitantes de la tierra, porque Israel está preparado, tiene bombas atómicas, tiene de los últimos aviones, tiene todo lo que pueda tener un país avanzado para pelear. Ellos van a matar muchos israelitas, pero el ejército israelita está preparado y muchos morirán del otro lado. Pero ¿sabe qué? Que se levanta uno que se llama Jehová de los ejércitos, y cuando se levanta Jehová de los ejércitos nunca pierde una batalla, sino que Él es Rey de reyes y Señor de señores, poderoso en batallas, y es el nombre de Jehová, mi Dios y mi Salvador. Aparece Jehová y dice que crea confusión entre el ejército que viene contra Israel, y en lugar de Israel tener que matarlo a ellos, entonces ellos se matan uno con otro. Cuando viene esa confusión, empiezan a tirarse ellos mismos, empiezan a apuñalarse ellos mismos, empiezan a destruirse ellos mismos, y al final todos ellos son muertos. Dice que es tanta la matación que durará 7 años para quemar todos los armamentos con los que vinieron contra el pueblo de Dios y contra Dios. Pero dura 7 meses para enterrar todos los muertos y limpiar la tierra, porque nadie puede ganarle, nunca ha podido ganarle ni podrá ganarle a Dios. Yo no sé si usted es como Israel.
Yo no sé si usted lucha contra Dios y está tratando de ganarle a Dios y dice, Dios quizás me ha hablado, yo he ido a la iglesia muchas veces, pero no, yo no voy a hacer nada porque todavía tengo mucho que hacer. Falta mucho que hacer en mi vida, no he logrado tal y tal cosa. Pero Dios te dice, hoy es tu día de salvación. Si tú te resistes a Dios y peleas contra Dios, tú vas a salir perdiendo. Es mejor que te rindas por las buenas. Dios es Dios soberano y hace como Él viene. Pero sabe que para ir más rápido, nadie vino se me está a punto de ir la computadora. No hay aquí abajo un tomacorriente. Pero sabe que Israel gana esta batalla convincentemente. Okay. Israel gana esta batalla, pero es Dios que la gana por él. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le gusta que usted pelee sus propias batallas. A Dios le gusta que usted lo deje a Él, que pelee la batalla por usted para Él gloriarse y que usted vea que Dios es Dios de su vida también. Y Dios no hace simplemente por los cristianos, que alguna gente se están equivocada en cuanto a eso. Dios hace por el mundo entero, pero el mundo no quiere reconocerlo. Pero hay una batalla, hay otra guerra. Terminamos con el primer Magog. Pero hay otra guerra que viene después de esa guerra, que se llama Armagedón. Ese nombre la mayoría de gente lo han oído. Quizás muchos no han oído a Gog y Magog. Pero Armagedón ha sido sinónimo de hacer muchas cosas, de hablar mucho de él, escribir libros, hacer películas y todo lo que se puede hacer. Entonces la gente conoce quién es o qué es Armagedón, aunque no bien conocido, porque Hollywood no hace nada para glorificar a Dios, sino para vender taquillas. Entonces alteran las cosas, cambian el resultado y entonces hacen una contradicción tremenda. Si usted se lleva por las películas y no por la Biblia, se va a ir directamente al infierno. Pero por lo menos las películas le sirven para un incentivo, para que usted escudriñe las sagradas escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de él. Pero hay otra guerra que se llama Armagedón, ¿verdad? Dijimos. En esta guerra, alguna gente la confunden con Gog y Magog. Y hay gente que cuando se refieren a Gog y Magog, se están también refiriendo a Armagedón. Y yo quise traer este estudio mayormente, es por esa razón, para que el pueblo de Dios, dice la Biblia, yo no creo que este es un motivo de que nadie se pierda, pero dice la Biblia que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en Apocalipsis 16, también, 16 es el único pasaje en la Biblia donde encontramos la palabra Armagedón, único lugar en la Biblia. Sin embargo, es una de las palabras más habladas y más mencionadas en el mundo, Armagedón. La guerra de Armagedón es una guerra que vendrá. La guerra de Armagedón viene de la raíz etimológica en hebreo, que es Ar, empezando con H, que quiere decir montaña, y Magedón, que quiere decir mejido, el cual significa lugar de matanza. Más muerte todavía. Decía el que controla a Armagedón, porque Megido es una montaña, pero hay un territorio que esa montaña ve, que es lo que se le llama Armagedón, el valle de Armagedón. Y este lugar era lugar por eso Israel tuvo muchas invasiones, muchos problemas, porque era una parte céntrica por donde pasaban las principales rutas del mundo. Y en ese valle
hay rutas, es ahí donde se conectan tres continentes: el continente asiático, el continente africano y el continente europeo. Entonces es importante controlar al Magedón o a controlar Megido para poder tener ventaja sobre el enemigo. Esto dijo Napoleón Bonaparte cuando subió allá a esa montaña. Dijo, cuando se paró en Megido, dijo: todas las naciones del mundo pueden maniobrar sus ejércitos juntos en este valle. Y sabe que dije ahorita que Megido era simplemente la guerra ¿qué? De Israel y sus vecinos. Y sabemos que todos ellos lo odian. Y sabemos que todos ellos están en guerra. Y sabemos que todos ellos son enemigos de Israel. Y sabemos que la noticia en estos días, y no solamente en estos días, después que la guerra de Afganistán de Siria cogió fuerza, Israel ha tenido que dispararle varias veces en territorio sirio, aunque supuestamente Israel no está en la guerra que se está librando allá, que es la guerra, muchos dicen que ya es en la tercera guerra mundial. Podría ser, yo creo que ya empezó, porque si vemos el mundo, donde quiera, está habiendo guerras por donde quiera, ¿verdad? Lo que no estamos estamos en gran tribulación también. Eso lo he dicho también otras veces. He dicho que Apocalipsis ya está vigente y se está cumpliendo. Lo que no estamos es en la gran tribulación del gobierno del anticristo. Entonces vemos que Israel ha atacado a territorio sirio varias veces. ¿Por qué? Porque Israel en la guerra del 67 tomó territorio que se llama Golan Heights, o los altos de Golán. Y ellos, todos esos países por ahí, reclaman que Israel devuelva esos territorios. Israel, iluminado por Dios, no se lo devuelve, porque ese es un sitio estratégico por donde los enemigos pueden atacar a Israel. Pero Israel tiene también lugares de mirar hacia territorio enemigo, a territorio Líbano, territorio de Siria, hasta Egipto. Todo eso se conjugan y se unen en esa área mayormente. Pero los israelitas atacan varias veces territorio sirio. ¿Por qué? ¿Se están durmiendo? Oh, hay algunos despiertos. No, estoy chequeando, poniendo atención, ¿qué está? Dice Emi. Gloria a Dios, eso está bueno entonces. Entonces la mayoría, Israel ataca esto, ¿sabe por qué? Porque como dije ahorita, hay un pueblo que se llama Irán, que dijo que va a desaparecer a Israel de la bolita del mundo. Ya eso no va a pasar, lo sabemos por la Biblia, ¿verdad? Aunque ellos tengan bombas atómicas, bombas nucleares y cualquier tipo de bombas, no van a poder contra el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está protegido y tiene una sombra, una cubierta que solo Dios la da. Pero ellos dicen sabemos que el tratado, ¿verdad? Que ellos estaban tratando de conseguir bombas nucleares, enriquecimiento de uranio para hacer sus bombas y todo eso, y el que tiene bomba todo el mundo quiere tener una bomba atómica. Yo creo que hasta Dominicana, que es un paisito chiquito. Porque el que tiene una bomba atómica, todo el mundo le tiene miedo y lo respeta. Entonces Irán estaba tratando de conseguir también está tratando de conseguir bombas. Se hizo un tratado, un acuerdo mal hecho, porque todo el mundo entero estaba preocupado y tenía miedo de qué podía pasar. ¿Cuánto tiempo llegó ya predicando? Son las 3. ¿Me quedan cuánto? Entonces, todo el mundo, entonces se hizo un tratado con Irán, ¿verdad? Para que dejaran de producir y que no llegaran a tener bombas, armamentos nucleares. El tratado lo hizo, sabemos el presidente Obama. Aparentemente, muchos dicen, y yo estoy por creerlo, que Obama es musulmán. Cuando cogió, él no dice claramente lo que es. Pero cuando cogió posesión, ¿verdad? Él fue a Alemania, hizo un discurso muy grande y dijo, sabiendo que todo el mundo cree, voy a decir cree, porque yo no creo
100% que ningún país es cristiano, pero dijo que Estados Unidos no era un país cristiano, como muchos decían. Lo dijo allá. Entonces, eso me da a indicar que él está más de allá que de acá. Y el tratado que hizo con Irán fue de que pararan de hacer, pero él mismo lo dijo con su boca, que no era que ellos iban a parar de hacer su bomba atómica, sino que simplemente le iba a retrasar un poquito más el tiempo. Pero ¿sabe qué? Que en ese tratado parecía si se estuviera financiando hacer esa bomba, porque en ese tratado se le da billones de dinero a Irán, no se le prohíbe que sigan enriqueciendo uranio, sino que lo vaya mal paso. Por eso es que Israel le dispara a cada rato en territorio sirio, porque Irán está metido en Siria, supuestamente ayudando al presidente siria, pero lo que está haciendo es que cada día se acerca más a Israel para lograr su objetivo. En esta semana pasada vemos que Israel bombardeó un sitio que no sé cómo Israel supo, pero tienen inteligencia de las mejores, y ellos supieron que había un lugar donde se estaban creando explosivos químicos que podían matar mucha gente. Sabemos que el uranio y el hidrógeno son químicos que no permiten que usted viva si usted está en un área de esa. Entonces, ellos tenían todo listo, ¿verdad? Dije, déjame volver atrás, que perdí un poquito el hilo. Tenían todo listo. Estaban buscando cómo llegar estaban buscando cerca de Israel, pero tenían una factoría donde se hacían estos químicos que podían matar a la persona. Israel se da cuenta, Israel coge aviones y bombardean, y lo más grande que se ha encontrado todo el mundo es que Israel penetró a territorio sirio y nunca pudo ser detectado ni bombardeado. ¿Saben por qué? Porque todavía el mismo Jehová que lo libró en tiempo pasado sigue librando a Israel de la muerte. Pero este dice que cuando esté la guerra de Armagedón, directamente Jesús ya va a ser la guerra de Gog y Magog. Primero, no va a ser todavía la gran tribulación, pero cuando llegue Armagedón, Gog y Magog podía ser un poquito antes, y ya estamos cerca. Podía ser un poquito después, en el medio, o dicen algunos al final, pero no puede ser al final, puede ser un poquito antes o al principio de la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque Armagedón, entonces muchos creen que hay un proceso de paz cuando se diga paz y seguridad, pero en esta semana en esta semana, me parece el martes, las Naciones Unidas va a hacer un reconocimiento, el año de la paz y seguridad, y dice la Biblia que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre todos destrucción repentina y no escaparán. Entonces, en esta guerra de Armagedón es fuerte. Aquí sí vienen todos los ejércitos de la tierra, porque aquel hombre que se llama Anticristo se ha encargado, o otro más, quizás más popular todavía que Gog, se ha encargado dice que hay espíritus de demonios que salen de manera de rama de la boca del anticristo, de la bestia, el falso profeta, y van por el mundo diciéndole a la gente, o diciéndole a las naciones que se unan para esta guerra contra Israel. Y sabe que yo creo que por la derrota tan grande de Israel, del ejército que viene en Gog y Magog 1, voy a decir, contra Israel, yo creo que entonces tanta gente que están contra Israel ven eso y dicen, este
pueblecito tan chiquito, porque no han reconocido que ha sido Dios el que ha peleado por Israel. No nos puede destruir ahora. Vamos todo el mundo contra Israel. Entonces se arma una coalición más grande. Todo el mundo va a pelear contra Israel. Entonces, pero la guerra, Israel es el centro, el núcleo de la guerra, pero todo el mundo estará en guerra en aquel tiempo. Y dice Isaías 63, ¿quién es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos en sus vestidos? Y aquel que viene dice, yo, el poderoso en batalla. ¿Quién es el poderoso en batalla? Jehová de los ejércitos, que he venido para pelear. Me vestidos, ¿y por qué están tus vestidos rojos? Le dice el profeta. Él le dice, porque he peleado y de los pueblos nadie estaba conmigo, porque en esta guerra nadie más va a pelear, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel Jesús que viene. Y dice que cuando Él asiente sus pies sobre el monte, habrá un gran terremoto y la tierra tendrá que correr de donde está y se volverá una llanura, porque llegó el Rey de Reyes y Señores a reinar por la eternidad, y nosotros vendremos a reinar con Él. Armagedón, lugar de matanza. Y dice que Él matará a las naciones. ¿Con qué? Con la espada que sale de la boca de Él. Y como un solo hombre puede terminar con quizás casi el mundo entero, simplemente con una espada, porque dice la Biblia que su palabra es como espada de dos filos, y simplemente con decir la palabra todo será derribado y destruido. Si tomaron 7 meses para destruir, para limpiar la tierra, en que es el mundo entero, ¿cuántos? Dice que será por pila. Y una tercera parte de la población mundial en esta guerra, en la otra fue una cuarta. En esta una tercera parte de la población mundial morirá. Si en aquel tiempo murieron una tercera y una cuarta, y en esta es una tercera. El mundo ahora tiene casi 8 billones de personas. Entonces sería como casi 2 billones de personas que van a morir simplemente en una sola guerra. Nadie ha podido hacer esto. Si la gente creen que nunca han visto, que se están viendo con los ciclones, con los que están habiendo, que están saliendo 3 ciclones a una misma vez, que la tierra está temblando, que países que ciudades están desapareciendo, y ellos creen que han visto algo, que esperen o que no esperen, sino que vengan y vean lo que va a pasar cuando Jesús venga otra vez a reinar a esta tierra. No es contra Israel, es contra Jesús que van a pelear. Podrán venir contra Israel y podrán matar muchos, pero entonces Israel va a tener que reconocer desde ese momento que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos no rechazaron a Jesús por decir que era el Mesías. Ellos no rechazaron a Jesús por ser el profeta. Les dijeron, ¿eres tú el profeta que ha de venir? Y algunos le dijeron, tú pareces Mesías. Pero Jesús, ellos lo crucificaron y lo mataron por decir que Él era Dios, Hijo de Dios. Pero un día tendrán que reconocer que Jesús es Dios. Vemos las cosas que están pasando. Vemos cómo todos los países se están preparando para esta gran guerra que ha de venir. Y en el otro mensaje yo dije algunas de las cosas. Cómo Estados Unidos se preparaba. Cómo tienen bunkers, ¿verdad? Hablé de eso. Y Rusia hizo un ensayo ahí de que si eran atacados y fueron, y en una región más de 1 millón de personas hicieron y se metieron en bunkers por si eran atacados nuclearmente, ¿cómo lo van a hacer? El mundo entero. Dije que China tenía uno que caben
2,000 personas adentro. Hay ciudades subterráneas en el mundo entero. Los ricos, como dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, se están cavando hoyos dentro de su casa para escapar de la ira que viene. Algunos están planeando y dicen que para el 2030, y ya, desde ya creo que pueden ir en el 2020 de visita por Marte y esos planetas. Muchos están tratando de cómo ver, porque la tierra está corrompida, hay corrupción, hay homicidio, hay guerra, hay pestilencia por donde quiera, y muchos están tratando de escapar de la ira de Dios como ellos puedan, y dicen escápese quien pueda y como pueda, pero nadie puede escaparse de la ira de Dios, porque dice que aún los firmamentos ardiendo en fuego serán destruidos. Y en esta semana dicen también con todo esto, el cielo está diciendo la grandeza de Dios y está diciendo que Cristo viene pronto. Y vemos todos estos huracanes juntos, todos estos terremotos, todas estas cosas. El sol en esta semana lo nunca visto también, todo es nunca visto ahora. Dos flares solares, no eclipse. Que el sol brota radiación y fuego. Nunca visto antes la cantidad que brotó esta vez, y se espera, no saben si va a chocar tierra. Y todo el mundo asustado por lo que viene, y por la iglesia de Jesucristo que está firme y buscándole en espíritu de verdad, está contenta porque viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dije cómo los aviones rusos, cómo se prepararon los rusos también. Los rusos son los que están mejor armados, aunque Estados Unidos digan que no ahora mismo, militarmente. Y tienen, yo le dije que sacaron un Satán, un misil que se llama Satán, que tiene 7 cabezas y cada uno se va a diferentes lugares. Vimos también, y ahora voy a hablar un poquito más rápido porque me van a bajar de aquí. Un misil que tiene 7 cabezas. Podemos ver que yo le dije que había un helicóptero que desconectaba todo lo que era electrónico alrededor de ellos. Y yo creo que se lo dije la otra vez. Y ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Como un ensayo de eso. Nadie ha dicho qué es eso. Pero 3 barcos de Estados Unidos en este año han chocado. ¿Cómo han chocado? No hay explicación. ¿Por qué? Porque quizás Rusia hizo uno de esos. Rusia le tiró una advertencia hace varios meses a Estados Unidos que con una bomba nuclear podrían destruir la naviera de Estados Unidos completa. ¿Y qué están haciendo? No lo hicieron con una, pero poco a poco. 3 barcos han chocado y destrucciones grandes. No han podido controlar estos barcos. 2 aviones han caído y no han podido controlar los Estados Unidos estos aviones. ¿Por qué? Porque quizás Rusia está manipulando con esa tecnología que Estados Unidos todavía no tienen. Eso, un helicóptero que es el orgullo de Estados Unidos, que se llama Apache, cayó hace como una semana también, y 2 semanas. Y a través de todo esto que está viendo Estados Unidos, se le ordenó a su ejército, a su aviación, que todos los aviones tienen que estar en tierra. Cosas grandes vienen. Pero en esta colisión de Gog y Magog, de Armagedón, vienen. Entonces vamos a tener como quiera 2 lados que van a estar peleando, Estados Unidos y algunos países europeos y Latinoamérica, porque no nos queda de otra, peleando del lado de Estados Unidos. Quizá Cuba se salga de ahí, pero hay otros lados que viene Rusia. Es una coalición, y vemos cómo está Corea del Norte ahora mismo, que le dicen el loco de Corea del Norte. Tiene todo y dice que va a atacar y que tiene bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es la peor, porque se componen de bomba nuclear y bomba que rompe los átomos, y otra bomba que los reúne, y entonces la explosión es mayor todavía. Y el loco está diciendo que va a amenazar. Entonces China dice que si él tira primero, ellos no se meten, pero si Estados Unidos le tira primero, entonces la guerra también va con ellos. Dice Rusia, y ya Rusia empezó a volar aviones por Corea del Norte. Ellos están tratando de proteger sus intereses y sus negocios. Por eso yo creo que
la guerra de Armagedón, Rusia va a estar ahí, en Gog y Magog. Yo no veo a Rusia estando ahí porque no tiene casi nada que buscar, simplemente que es aliado de esos países. Si se mete es porque está comprometido con esos países, y algunos de esos países ahora mismo han firmado un acuerdo que si uno es atacado, el otro tiene que ayudarle. Turquía está cogiendo una fuerza tremenda. Ese es el país que más se le debe temer. Está cogiendo una fuerza tremenda. Turquía traerá a esa gente. Dice que el río Éufrates se secará. Ya tienen tecnología de cómo secar el río Éufrates para que pase el ejército que viene del este. ¿Cuál es el ejército que viene del este? Los chinos. 200 millones de soldados estarán en esta guerra peleando de aquel lado. Viene en esa coalición, se miden todos los países musulmanes, casi completo todos, aunque ahora están divididos. Arabia Saudita e Irán no se caen bien uno al otro, pero se unirán todos a destruir aquel ejército. Pero cuando venga Jesús, entonces la guerra se parará ahí, porque habrán 1000 años de paz. Y yo digo que en ese 1000 años de paz, porque nosotros vendremos, la iglesia será tomada, boda del Cordero, y volveremos aquí. Pero yo quiero que dice la Biblia que seremos reyes y sacerdotes. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me dé un carguito allá, que mi papá era síndico en mi pueblo, y que me lo dé a mí después que yo vuelvo otra vez. Así yo también tengo algo que decir, que tengo de parte de Dios. Ustedes saben que es una broma, pero dice que sí seremos reyes y sacerdotes. Y viene una comisión grande del cielo. Cuando miren al cielo, cuando Jesús venga, dicen algunos que el rapto es algo secreto. Yo no lo creo secreto, porque cuando se pierden muchas personas o cuando se extravían, no puede ser algo secreto. Alguien tiene que decir algo. Lo que yo creo que los gobiernos van a tratar, como están ahora haciendo con la noticia, de tratar lo que está pasando en el mundo. No van a reconocer que vino Jesús. Algo grande, un cometa. Ellos buscan ahora de que los cometas vida, de que a ver si vinimos de allá. Y no han encontrado a nadie, ni siquiera uno de los que tienen la cabeza grande y el cuerpo chiquito han aparecido ahí. Entonces, porque Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó a Adán y Eva. Y no dice que lo creó en ningún otro lugar. Entonces están buscando, la gente está buscando. ¿Cómo? Pero después de estos 1000 años de paz, ya la bestia y el anticristo estarán presos en un lugar. ¿Cómo se llama la cárcel? Hades o infierno, ¿verdad? Es una cárcel. Mucha gente no lo ven así, pero es una cárcel. Ese no es el destino final. El destino final se llama el lago de fuego. Entonces, estas gentes ya están presas. Pero ¿saben quién no está presa? El dragón. El dragón, que es el diablo. ¿Y sabe quién fue que le dio poder a toda esta gente? Satanás. Y sabe que ahorita dije que quizás cuando empecé a hablar que Gog y Magog de antes, Armagedón y todo eso, no es el mismo. No es en carne el mismo, pero es el mismo espiritualmente, porque el mismo Satanás, el mismo diablo, que va a estar influenciando a todas estas personas y influenciando a la humanidad para pelear. 1000 años de paz. Viene entonces la tercera guerra, que se llama, ¿cómo? Gog y Magog. Ya hablamos de Armagedón. Son 2 Armagedones, Gog y Magog. ¿Por qué sabemos que son 2? Porque en el principio no hablaba de bestia, ni falso profeta, ni nada de esto. En el último sí habla. Pero dice que al final, cuando ya esta guerra aparezca, entonces dice que ya no será que van a pelear las naciones. Satanás será, dice, sacado de su prisión por un poquito más de tiempo. Yo no sé, y me ponía a pensar, yo no sé si alguien más tiene la respuesta, pero yo me ponía a pensar, ¿por qué Satanás va a ser suelto por un poquito más de tiempo? ¿Sabe por qué? Porque cuando venga Jesucristo, no todo el mundo que es pecador y que no conoció a Jesús y no lo aceptó va a morir. ¿Sabe que va a venir entonces ese tiempo para limpiar totalmente la tierra? Dice que Satanás entonces en esa tierra, él saldrá a engañar otra vez las naciones, y en todo
los que no aceptaron a Cristo, entonces morirán y Satanás, pero ya no será una muerte física, sino será una muerte espiritual, porque dice que Satanás será apresado y será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. El infierno, el Hades, y aquellos que no sellaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ya es el final. Muchos dicen que Armagedón es la guerra final, y aún muchos cristianos y gente que saben de esto, pero Armagedón no es la guerra final. Gog y Magog, parte 2, es la guerra final. Cuando será Satanás de una vez y para siempre erradicado de la tierra. El pecado será erradicado y simplemente quedarán aquellos que amaron a Cristo, que le dieron su corazón a Él. En la Primera Guerra Mundial murieron 18 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 60 millones de personas. En la Gog y Magog primera murieron una cuarta parte de los habitantes de la tierra. En Armagedón morirá una tercera parte de la tierra. Y dijimos que en el último Gog y Magog todos morirán que no hayan aceptado a Jesús ni respeten su poderío y su gobierno en el lago de fuego directamente. Es una guerra espiritual. Israel quizás se rebeló contra Dios. Israel ha tenido muchas oportunidades. Esta es la última, y dice que Israel sería salvo, todo Israel. Pero hay también, así como Israel, Dios te está dando una oportunidad a ti para que también, antes de que lleguen todas estas cosas, antes de que empiece el juicio de Dios, haya un pueblo que esté esperándole. Y Dios te está dando la oportunidad a ti también para que tú seas parte de ese pueblo que está esperando. Todos murieron en mucha cantidad en aquel tiempo, pero tú no tienes que morir en aquella guerra final e ir. Todo aquel que no selló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Date tú mismo una oportunidad si no conoces a Jesús y acéptale hoy como tu Salvador. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si oye la voz de Dios, abre tu puerta de tu corazón y déjalo entrar en este día. Él te está llamando, Él te está diciendo que le acepte, que crea que Él es el que vino a morir en la cruz del Calvario, que resucitó, que Él es Dios y que Él es el Hijo de Dios. Dice la Biblia, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ese Dios no es María, no es la Virgen de Guadalupe ni ninguna otra virgen. Es Dios, es Jesús, el único que salva. ¿Tú quieres a Jesús hoy? Si tú no conoces a Jesús, levanta tus manos. Y los cristianos orando, o con la cabeza, los ojos cerrados por lo menos. ¿No conoces a Jesús hoy? Te pedimos que lo acepte.